Estudio el libro de Apocalipsis, parte número 18, capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. He tomado lectura del capítulo 19 de Apocalipsis, del versículo 1 al 10. En este texto empieza Juan diciendo que vienen unos anuncios, y entre los anuncios tienen que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra. La primera venida del Señor fue su manifestación en carne, cuando Dios se hizo hombre, que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo. La primera venida del Señor es el cumplimiento de Isaías 52:6, He aquí yo mismo que hablo estaré presente. Juan dice que después de todo lo que se oye de los lamentos sobre la caída del imperio de la gran Babilonia espiritual, la gran Babilonia política, la gran Babilonia religiosa, económica, satánica, después de esos estruendos y de esas lamentaciones de su caída, dice él que oye una gran voz de una gran multitud en el cielo, es decir, mientras en la tierra gimen los esclavos de la gran tribulación, los perdidos, lloran y lamentan por la caída de su imperio de maldad. A la misma vez en el cielo habrán grandes voces de grandes multitudes que dirán Aleluya, salvación, es decir, un culto en el cielo. La iglesia aparece haciendo culto a Dios en el cielo, ya no en la tierra. Entonces, Apocalipsis 19:1 es la iglesia alabando al Señor Jesucristo, ya no en la tierra, sino en el cielo, porque para este tiempo, en medio de la gran tribulación y al final de ella, el Señor ya estará allá su iglesia con él. Aún desde el comienzo de la gran tribulación, antes que se manifieste completamente el gobierno del anticristo, él levantará su iglesia. 19:2, porque sus juicios son verdaderos. Menciona la verdad, la justicia de Dios. Él es juez justo que juzga con verdad, es lo que quiere decir el verso 2 de Apocalipsis 19. Dice que ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. No podemos decir que la gran ramera es exactamente la Iglesia Católica, porque sería darle mucho protagonismo. La gran ramera es una conjunción, es una unidad de congregaciones, es un ecumenismo, es un globalismo religioso, político, militar, económico, social, intelectual, maligno.
que se unirá para fortalecer el gobierno del anticristo, para entregarle todos los poderes del mundo a un solo hombre llamado el anticristo, que reinará en un imperio llamado la Gran Ramera. Ahí habrá gente de todos los credos, de todas las religiones, de todas las corrientes políticas, de todas las esferas económicas, estratos. Todos rendirán sus tesoros, sus riquezas al proyecto del gobierno anticristiano. Entonces la Iglesia Católica será parte de la Gran Ramera, pero no es directamente la Gran Ramera. Pongo por ejemplo que hay muchos países donde la Iglesia Católica no es la denominación religiosa más destacada ni la que tenga más representación. Por ejemplo, en los Estados Unidos la Iglesia Católica no es la denominación religiosa en la que se apoya el gobierno directamente e históricamente. En Apocalipsis 19:3, y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella, o sea, los que están en el cielo, dan gloria a Dios por el castigo dado a la Gran Babilonia, por la caída del imperio del anticristo. Y de ella sube, dice que el humo por los siglos de los siglos. Esta es la condenación eterna, el juicio del Gehenna, del lago de fuego. Y los 24 ancianos, y los menciona aquí también a los 24 ancianos en el cielo, a los 4 seres vivientes que son querubines, y dice que se postran en tierra, pero el cuadro que Juan nos está explicando es en el cielo, o sea, se humillan. Cuando dice que se postran en tierra, pues ellos están en el cielo, pero da a entender que se humillan, que se bajan delante de Él, que reconocen a Jesucristo como el más grande. Adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. En el trono hay uno solo. No dice a los dioses que estaban sentados en el trono, sino al Dios, a Dios, al único Dios verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice el apóstol Juan en su primera carta a Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Y decían amén, aleluya, los ángeles y la iglesia haciendo un culto al Señor al unísono. Dice acá que Juan ve también y escucha en 19:5 que sale del trono una voz que dice: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Es un pregón que sale de allí, de la inmediata presencia de Dios, demandando alabanza de grandes y pequeños, de los que tienen temor de Dios. Es decir, que sin excepción hay que alabar al Señor. Pero los que le temen, Dios no recibe la alabanza de cualquiera. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía aleluya. Aquí vemos en el verso 6 de Apocalipsis 19 que la voz de la multitud del cielo es muy parecida a la voz de Dios. Tomamos el ejemplo de cuando alguien predica en el nombre de Jesús con temor de Dios y revelación. Lo que la gente oye no es la voz del predicador, sino la voz de Dios. Lo que buscamos en estos estudios no es que se oiga la voz del predicador, sino la voz de Jesucristo. Eso es lo que debe buscar un sermón genuino, una alabanza genuina, que el pueblo escuche la voz de Dios a través de su pueblo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La palabra aleluya quiere decir en el hebreo alabado sea Jah, o alabanzas al Señor, y lo menciona como rey. En este versículo está Juan asentando que el único que reina es el Señor Dios Todopoderoso, que el anticristo no es rey, que él es un príncipe de maldad, que es el rey de los malignos, pero no es el rey universal. Es un rey con R chiquita, el anticristo, pero Cristo es el gran rey. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. El momento más anhelado para la iglesia a través de la historia es el casamiento con su Señor, con su amado, con su prometido, el Señor Jesús, que nos compró a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Con su muerte y con su resurrección selló la vida eterna para nosotros, nuestra resurrección.
Dice que su esposa se ha preparado, es decir, la iglesia está lista. A la iglesia se le han concedido sus atavíos, sus adornos, su gala. La iglesia está, no dice que se está preparando aquí en Juan 19:7, sino que la iglesia está preparada. La iglesia debe estar lista ya mismo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. No dice que ella ha conseguido el lino fino por sí misma, sino que se le ha concedido, se le ha dado licencia, se le han abierto puertas de bendición, se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que este lino fino son las acciones justas de los santos, es decir, la iglesia debe estar vestida no de vestidos costosos ni adornos ostentosos, sino de justicia, obras de justicia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, la iglesia, Dios quiere que esté vestida de santidad, como dice el apóstol Pablo, vestidos del Señor Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El verso 9 de Apocalipsis 19, cuando Juan menciona, y el ángel me dijo, es que a través de todo el libro viene un ángel dictándole todo el libro, mostrándole todas las cosas que él tiene que ver. Jesucristo envió un ángel a Juan para que le diera un recorrido por los eventos futuros del libro de Apocalipsis, para que le muestre, para que le explique. Otras cosas quedan sin explicar, pero en fin, le muestra todos los sucesos, le dice lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Tenemos apariciones directas de Dios interviniendo con Juan, pero mayormente el libro transcurre a través de un ángel de Dios, tal vez el ángel Gabriel, que es ángel mensajero, y le dice, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena, es decir, bienaventurada la iglesia, bienaventurados los creyentes, la cena de las bodas del Cordero. Y también habrá convidados a las bodas del Cordero. La novia es la iglesia y los convidados serán del pueblo de Israel, que estarán convidados a la cena de las bodas del Cordero, aunque en la iglesia también habrá judíos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, es decir, Dios no miente. Esto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 19:9 es real, no es una ilusión, no es un cuento de hadas, no es una historieta, como algunos predicadores y teólogos, entre comillas, malintencionados, han querido rebajar las escrituras a cuentos, a mitos, a fábulas, a alegorías, cuando Dios no echa cuentos. Dios, a través de su santa y bendita palabra, nos habla, nos instruye, nos ordena lo que debemos hacer. Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies, a los pies de aquel ángel para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este versículo Juan sufre como una confusión, tiene como un arrebato, y es que está rodeado en el cielo, él en esta visión que tiene, está rodeado de seres tan brillantes, especialmente el ángel que le habla. Se ve tan brillante, se ve tan resplandeciente, tan puro, tan santo, que él piensa que es el Señor, porque Juan, como buen judío, sabe que el culto a los ángeles está prohibido por la Biblia. Juan, como buen judío, sabe que el culto se debe al único y verdadero Dios, al Señor Jesucristo, el cual es Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero él está viendo tanto brillo en este ser que él se confunde en medio de tanto poder, de tanta luz, tanta gloria, tanta santidad. Él cree por algún momento que el que le está hablando es el Señor. Bueno, Dios puede hablar a través de los ángeles, Dios puede hablar a través de los hombres, pero el ángel le advierte, no, más bien postrémonos ambos, adoremos a Dios, porque el que debe ser adorado es Él. Yo solamente soy un compañero de milicia, de servicio.
Y dice que es consiervo este ángel también, no solo de Juan, que es un siervo de Dios, fue un hombre entregado a las cosas de Dios, sino también de los hermanos en Cristo que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es los que predican el mensaje intacto, los que conservan la esencia de la doctrina. Y le recomienda: adora a Dios, es decir, adoración exclusiva sea al que está en el trono, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, el testimonio que dio Jesucristo en vida fue su vida, fue su conducta, fueron sus palabras. Hablar de Jesucristo es el poder del Evangelio, es lo que quiere decir que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es que cuando predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, la vida de Jesucristo, la palabra del Señor Jesús, que realmente es toda la Biblia, ahí está el poder del Evangelio, no cuando estamos callados, no cuando no lo leemos, no lo escuchamos, no lo predicamos, no lo difundimos a través de las redes sociales o los púlpitos o reuniones en casa, sino que es cuando lo hablamos. Ahí es cuando el Evangelio tiene eficacia. La Biblia por sí misma no puede hacer nada, pero si nosotros la utilizamos como herramienta de salvación y de edificación, pues este libro es poderosísimo porque es la palabra del Dios Todopoderoso, su palabra todopoderosa. Apocalipsis 19:11. El advenimiento de Cristo. Vi entonces en el cielo abierto, es decir, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La escritura que acabo de leer en Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 16, cuando Juan dice que ve el cielo abierto, está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, y será para pelear la guerra de Armagedón, para libertar al pueblo de Israel, en la cual batalla el Señor Jesús saldrá victorioso, vencedor, y en esa segunda venida todos los que se le opongan serán matados por él. En este texto, cuando Juan dice que ve el cielo abierto, es porque antes estaba cerrado a la vista de los hombres. Aquí aparece por primera vez el cielo abierto a la vista de la humanidad. Se abrirán los cielos para que venga el Señor Jesús, que es el Señor de los cielos. Cuando el cielo está abierto, quiere decir que es otra dimensión, que es otra esfera. Y menciona un caballo blanco. Él no necesita un caballo para montar. Lo que quiere decir Juan aquí es que como los reyes y los generales andaban en caballo blanco, cuando ganaban la batalla, de resto no podían entrar en caballo blanco a la ciudad. Debían entrar por las puertas de atrás, muchas veces a pie o en silencio. Pero aquí aparece Jesucristo montado en un caballo blanco, dando a entender que antes de pelear, la victoria ya está asegurada. El caballo blanco es la pureza, la dignidad de Jesucristo. Y aquí dice que el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Aquí vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
menciona la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, los juicios de Dios, y que Él es el campeón de las peleas, que no hay quien se le enfrente y lo resista, porque Él es vencedor, Él es el campeón en batalla. La fidelidad de Dios es única, la verdad de Dios es poderosa, su justicia es grande, sus juicios son temerosos y sus peleas nunca las pierde. Sus ojos eran como llama de fuego. Habla de la pureza de su mirada, lo penetrante de su mirada, la dignidad de Dios. Y había en su cabeza muchas diademas. Menciona que todas las coronas, todos los reinos son rendidos a Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Son las credenciales de Jesucristo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, es decir, una clave, un misterio, aparte del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es para redención. Soy de los que creen que en la eternidad Él nos va a dar otro nombre por el cual va a ser llamado, porque habrá pasado ya la era de la redención, la dispensación de la gracia. Entonces ya en la eternidad aún dice la Biblia que nosotros tendremos también nuevos nombres. Eso está en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Su ropa es teñida en sangre porque Él se paró en el Calvario, en el Gólgota. Y allá Él peleó la batalla de la redención y la ganó, aunque quedó ensangrentado porque Él entregó su vida como cordero, fue llevado al matadero, derramó su preciosísima sangre por nosotros pecadores que no merecíamos un sacrificio tan grande, un amor tan grande. Pero de tal manera amó Dios al mundo que se humanó y se entregó en la cruz por nosotros. Vestido de una ropa teñida en sangre también quiere decir que habrá gran sangrero en el Armagedón. Será un río de sangre. La guerra de Armagedón será la tercera guerra mundial. Y su nombre es el Verbo de Dios. Él tiene la espada de doble filo. Él es el Verbo de Dios que habla y se ejecuta. Dios es poderoso en su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Esto quiere decir que la iglesia y los santos ángeles vendrán con Él también en caballos blancos, hablando de dignidad y victoria. El blancor no dice que se le adelantan, sino que le siguen. Por eso en otro texto dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. No se le adelantan, no debemos adelantárnosle al Señor. Nosotros debemos seguirlo. Él dice que Él sale y las ovejas le siguen por donde Él va. Seguirle en caballos blancos es hacia la batalla, que debemos estar del lado del Señor. El que conmigo no recoge, desparrama, el que no es conmigo, contra mí está. Apocalipsis 19:15, de su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones. Quiere decir que con su sola palabra Él herirá a las naciones. Con su sola palabra vendrán las plagas, con su sola palabra vendrán los juicios y vendrá entonces la condenación de la humanidad por su palabra. Y Él las regirá con vara de hierro. Está hablando del milenio. Será un reino duro donde Jesucristo hará presencia. Él mismo que murió en la cruz y resucitó, Él mismo se sentará después de que venga y pelee la batalla de Armagedón, instaurará el milenio en la tierra y desde la gran ciudad de Jerusalén la convertirá en la capital del mundo y desde allá reinará las naciones 1000 años, el milenio. Y dice que la regirá con vara de hierro, dando a entender que habrá gente que no aceptarán voluntariamente su reino, sino que estarán bajo fuerza, pasarán bajo la vara de hierro, que será un reino duro, un reino estricto. La iglesia estaremos reinando con Él 1000 años. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán para reinar juntamente con Él 1000 años, para que Israel reciba el reino prometido, la tierra prometida la recibirá el pueblo de Israel en el milenio plenamente. No la recibieron plenamente
ni bajo Moisés, ni Josué, ni bajo David, ni Salomón, sino que la recibirán en el milenio, porque la desobediencia y la incredulidad no les permitió poseer completa y permanentemente la tierra prometida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ese será el sangrero en el valle Megido, en el valle de la decisión, en el valle de Josafat, en el lugar de Armagedón, donde se peleará aquella batalla. Se llama la guerra de Armagedón o la batalla de Armagedón porque así se llama el lugar geográfico donde será peleada esta batalla. Es un valle que hay en las afueras de Israel. Allá se va a pelear. También es llamado el Valle de la Decisión. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras quieren decir: Él es el Supremo, es el más grande, es el Rey Sote, es el Señor Sote. No hay Rey como Él, ni superior a Él, no hay Señor como Él, ni superior a Él. Él es el único Rey y es el único Señor, es el Supremo, el más grande, el Todopoderoso. Leo Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21, Armagedón como tal. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Juan dice que ve un ángel que está parado sobre el sol. Cuán grande será esta criatura, este ángel, este ser celestial. Y lo oye que da un grito, que da un gran clamor. Y es que convoca a todas las aves que vuelan en medio del cielo en todo el planeta, miles de pájaros, miles de aves, y las congrega y les da una orden: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. O sea que la gran cena de Dios será un festín para los animales, para que vengan a comer carnes de reyes, es decir, de todos los estratos que se reúnan contra Cristo, contra su proyecto, contra su iglesia, contra el pueblo de Israel. Habrá un gran sangrero, habrá una gran carnicería, una mortandad, habrá una gran matanza en la batalla de Armagedón, porque allí caerán reyes, presidentes, capitanes, generales, fuertes, potentados, ricos, animales, jinetes, y dice que de toda clase de gentes habrá en esa batalla que morirán, libres y esclavos, pequeños y grandes, gente rebelde contra el proyecto de Cristo, contra el gobierno del Señor Jesús en la tierra. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí es donde menciona el proyecto final, el objetivo del anticristo llamado la bestia, y todos los reyes confederados que lo apoyarán, que lo promoverán, que lo van a presentar y lo van a seguir como cabritas. Y todos sus ejércitos selectos del mundo, los mejores soldados, los más malos, los más sangrientos, los más agresivos, serán reunidos, los más selectos, los más preparados para guerrear contra Jesucristo, que vendrá en caballo. Ellos irán en naves contra Él, naves que vuelen, naves que naveguen,
naves que rueden por tierra, toda la tecnología la usarán contra Jesucristo, toda la armería, toda la artillería, y dice que irán contra él y contra sus santos ángeles, contra su iglesia. Allí habrá una guerra grande que está mencionada en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No dice que ganarán, perderán efectivamente, porque el Cordero es el Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14 es el versículo de la batalla de Armagedón. Menciona aquí pues esta confederación maligna contra Cristo y su proyecto, contra Cristo y su iglesia, contra el Rey de la Gloria. Y vemos también que Juan dice en Apocalipsis 19:20 que ve cuando arrestan al anticristo. La bestia fue apresada y con él el falso profeta, el anticristo y a su asesor de imagen, su escolta principal, su corregente, su compañero de iniquidad, el falso profeta, el falso pastor, el falso sacerdote, el falso religioso, el falso hombre que se hará pasar por hombre de Dios, pero que será un títere del anticristo, que había hecho delante de ella las señales. Es decir, el falso profeta será un mago, será un milagrero, lo que la gente busca hoy día, milagros, señales. La gente se deslumbra porque ven cosas que engañan al ojo, a los sentidos. Y dice que esta falso profeta habrá engañado haciendo señales delante de la bestia, con las cuales había engañado no solo a la bestia, porque es un príncipe de engaño también, bajo el imperio del engaño del dragón, que es Satanás, el gran engañador, sino que también engañó a los que recibieron la marca de la bestia. O sea que toda la gente que reciba la marca de la bestia serán como Eva, que fue engañada. Y dice que al recibir esa marca, adoraron la imagen, la estatua, el nombre, adoraron su insignia. Los que se rendirán al gobierno del anticristo, que aceptarán su sistema de gobierno, aceptarán sus políticas, aceptarán su culto, donde el anticristo será adorado, según él, como Mesías, como Señor, como Salvador, como Dios de la humanidad. Estos dos, dice Juan, que serán lanzados no muertos, sino vivos, en carne viva, irán en cuerpo y alma, serán tirados al estanque, al mar de fuego que arde con azufre, es decir, la segunda muerte. Sufrirán segunda muerte en carne y hueso, estando en vida, en alma y cuerpo. Serán lanzados directamente, o sea que estos no irán al trono blanco aquí por ahora, sino que directamente son lanzados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre, el Gehenna. La segunda muerte, la condenación eterna, parecido al juicio de Coré y su séquito, que se levantó contra Moisés y descendieron vivos, la tierra hacia abrió y se los tragó. Esta figura está parecida. Y los demás que suban a batallar en la guerra de Armagedón apoyando al anticristo y su sistema de gobierno, dice que los demás, todos esos soldados electos, esos reyes, todos esos comandantes que suban en rebelión contra Jesucristo para no permitir que él instaure su reino milenial en la tierra, dice que los demás serán muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, el verbo de Dios, la palabra de Jesucristo. Y todas las aves se van a saciar de las carnes de ellos, se darán cuenta que son podredumbre, que son niebla que se va y no vuelve. Miramos ahí entonces que los juicios de Dios son verdaderos, son eficaces, que la Biblia no se equivoca. Oseas 6:5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Este texto nos menciona lo que Pablo también dice en Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses 2:8, Pablo dice: impío, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con
con su palabra lo mandará al anticristo al lago de fuego con su falso profeta, sin siquiera tocarlo, porque el anticristo no es contendor para Cristo. El anticristo no se enfrascará en una pelea cuerpo a cuerpo con Jesucristo, porque es un simple pedazo de carne y Jesucristo es el Espíritu Eterno, es el Señor Todopoderoso, y el anticristo un simple mortal. Hay que entender que el anticristo no es el mismo diablo, no es el mismo Satanás, será un títere de Satanás. Y también el falso profeta será un títere de Satanás, serán instrumentos del demonio. Pero Satanás no es un hombre, él es un espíritu, es un ángel caído. Y aquí dice que fueron lanzados vivos por medio de su palabra, con el resplandor de su venida, con su fuego, con el fuego de Dios que es consumidor. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, con el juicio de su boca, con la sentencia de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Habrá un banquete grande en aquel sector del área de Israel, en el desierto. Habrá un banquete muy grande porque allá se reunirán, todos esos ejércitos subirán por el río Éufrates, que se habrá hecho una autopista, una avenida grande, pista de aeronaves y de infantería, de artillería, etc. Y allí entonces se verá el despliegue de todos los ejércitos selectos del mundo para acabar con Cristo, para rematarlo, para acabar con su iglesia y para destruir a los ángeles. O sea que en la batalla de Armagedón habrá un encuentro de ángeles y demonios, Cristo y el anticristo, los que son de Cristo contra los que van anticristos, contra Cristo. Este es entonces el estudio del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Les habló su hermano Jaiber Serna. Espero que estos audios sean de mucha bendición para los oyentes, que sean de edificación, que les sirvan, que les aporten a sus vidas en lo espiritual, y que por favor compartan a otros la bendición del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga.